Adiós, Jorge. Jorge tenía su sistema listo. Hacía un agujero, plantaba unas semillas y tapaba el agujero. Se las comía. En eso recordó algo. El granjero Renkins protegía su jardín de las aves con un espantapájaros. Aunque no las asustaba mucho. Eso era. Pero ¿cómo haría que se moviera? Era el molinete más grande que Jorge había visto. Increíble, ¿no? Algunos usan los molinos para generar electricidad. Yo uso el mío para hacer harina y mantequilla. ¡Wow! Es impresionante. ¿Qué te parece, Jorge? Ahí se bate la mantequilla. Esas piedras convierten el grano en harina para el pan. Pan y mantequilla combinan como pan y mantequilla. Su solución. Podía usar un molino de viento para mover su espantapájaros. Ahora, ¿qué dijo el señor Quijote? Para hacer un molino, necesitas aspas. Era hora de hacer girar las aspas. Pero su molino se atoraba. Así que decidió levantarlo un poco con un banco. Las aspas se movían, pero su molino no. ¿Qué era lo que le faltaba? Cuando sopla el viento, empuja las aspas. Él podía empujar las aspas, pero el viento no. Las del señor Quijote eran rígidas. Quizá así el viento golpeaba con más fuerza. Ahora solo necesitaba algo con que mover el espantapájaros. Lo había logrado. Ahora su espantapájaros se movía. Pero se sentía mal por Brújula y sus amigas. Las palomas podían comer su alimento mientras Jorge producía el suyo.
No son barras de mono en un balcón. Es un mono atorado en unas barras en un balcón. Hola, Jorge. Aún así, no es normal. Ay, creo que lo mejor será serrucharlo. Se refiere al respaldo. Usaremos los separadores, separaremos las barras y así podrás sacar tu pie, Jorge. Listo, Jorge. Hay de todo en un día de trabajo de los bomberos. Al menos de estos bomberos. ¡Hola! Se verá muy bien en el muro de la cochera. Qué bueno que le gustó. Bien, Jorge, es hora de irnos. Jorge puede quedarse. Será nuestra mascota. Está bien, diviértete, Jorge, y sé un buen mono, bueno, mascota. ¿Había otro cuarto grande arriba de ese poste? ¡Atención! ¡Una emergencia! Un perro en un árbol. ¡Ah, ese es Jorge! ¡Lo encontramos! ¡Hola, Jorge! ¡Encontré a Jorge! Jorge vio que la escalera no llegaría hasta donde estaba Sharky, así que se atrevió a sugerir otra herramienta. No, Jorge, no vamos a cortar el árbol. Te tengo. Jorge encontró una enorme cuerda plana. Una cuerda tan larga seguramente tenía algo importante atado al otro extremo. Andy, ven a ver lo que hizo tu mascota. Jorge, solo presiona el botón. Bien, muchachos, a las prácticas. ¿Practicar? Era la oportunidad de Jorge de ver todo ese equipo en acción. Y les demostró que recordaba cómo enrollar una manguera. ¡Oye! ¡Apaga eso, por favor! Tal vez no estamos listos para una mascota. Atención, una emergencia. Una paloma está atrapada dentro de una ballena. No lo digas. Y eso parecía una mala imitación de paloma que Brújula había oído antes. Ese mono tiene más amigos que yo. Está libre y saldrá volando por la ventana. Brújula estaba encantada de ver a... lo que fuera, Jorge. ¡Miren! Jorge logró sacarla de ahí. Jorge conocía muy bien a Brújula, así que le señaló a la paloma el muro que estaba enfrente. Brújula entendió. Voló lo mejor que pudo hacia el muro y así encontró la salida. A Jorge le gustaba ayudar en la hermosa y verde hortaliza Pisghetti.
Necesitamos más tomates, más berenjenas, más de todo. O sea que hay que ampliar la hortaliza. Ya apunté lo que se necesita. Mangueras nuevas, más tierra de abono, más plantas. Pero, chef, ¿hacia dónde nos vamos a ampliar? La razón por la que a Jorge le gustaba tanto era que estaba en plena ciudad. El día de campo de bomberos es en 1 hora. ¿La perfeccionarás en ese tiempo? Debo hacerlo, porque soy el Chef Bisgetti. ¿Cebolla? Muy bien, probemos. ¡Exquisito! Dime qué opinas de esta y sé honesta. Todos los ingredientes de mi hamburguesa Giardino son de nuestra hortaliza, mi querido Giorgio. ¡Pruébala, pruébala! Sí, está perfecta. Jorge puso la caja en el camión que estaba fuera del restaurante. Pero no sabía que afuera había 2 camiones. ¡Hola! ¡Adiós! Mira, ese mono nos está diciendo adiós. ¡Qué amables son los monos! Si ese recetario decía cómo hacer las hamburguesas, también él podía usarlo para hacer hamburguesas exactamente iguales. Los ingredientes eran de su hortaliza, y ahí estaban los dibujos de los ingredientes. Obviamente era la receta correcta. Estaba listo para mezclarlos, y aunque quería seguir la receta al pie de la letra, pensó que un pequeño cambio no afectaría. Ahora tenía que poner suficientes en la caja. ¡Giorgio! ¡Aquí estás, Giorgio! Me preocupé cuando no vi la caja en el camión. Aquí están y espero de corazón que les gusten a todos. Nunca había probado una hamburguesa sin carne. ¿Qué será de mí si ya no soy chef? Todo lo que sé es cocinar. ¡Oh! ¡Nettie! 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 Vi los camiones de los bomberos. ¿Todo está bien? ¡Está más que bien! ¡Está deliciosa! ¿Qué está pasando aquí? Jorge está diciendo que él hizo las otras hamburguesas, no tú. Nettie, ¿entiendes lo que dice Giorgio? No, pero lo importante es que estas fueron hechas con tu receta. Oiga, chef, esta es la mejor hamburguesa vegetariana que he probado. Un momento, ¿no habías dicho que jamás habías probado una? Por eso, es la mejor que he probado. Disculpe, ¿esto es suyo? Tiene su fotografía. ¡Qué bien huele su restaurante! ¡Mis hamburguesas, Giardino! Estoy tan feliz que creo que voy a llorar. Vaya. Bien pensado, Jorge. Es el lugar perfecto para probar mi barco. Tranquilo. Estoy en 5º grado. Sé qué hacer. ¡No!
¡Ay, qué buena suerte! Podré ver si mi barco resiste el mal clima. Por desgracia, se estaba alejando. ¡Oh! ¡No! ¡Mira cómo toma los rápidos! Soy un maestro para construir barcos. ¡Corre, Jorge! ¡Lo atraparemos en el puente! Pero necesitamos con qué atraparlo. Hay que usar esto. Ayúdame, ¿quieres? Ah, claro. Oh. ¡Jorge, se está alejando! ¡Lo tengo! El barco de Steve se había ido. O se habría ido si el drenaje fluyera. Pero estaba tapado. Hasta que alguien lo destapó. ¡No! ¡Espera, chico! ¡No puedes entrar ahí! Usted no entiende. Mi tarea de historia entró ahí y tengo que recuperarla. ¡Es urgente! De lo contrario, señor, seré compañero de clase de mi hermana el año entrante. ¡Qué duro! Sí, no sabe cuánto. Espera. ¿Qué? Lo que entra al drenaje llega a la planta de tratamiento de aguas residuales. Tal vez tu tarea esté ahí. Entonces iremos ahí. Esto no va a ser nada fácil. Todo lo que llega a tratamiento de aguas residuales se divide en 3 categorías. Aceites, de motores de autos y camiones, arena y grava, de construcciones o la que se usa en invierno para caminos con hielo, y sólidos, o sea, todo lo demás que termina en el agua. Zapatos, refacciones... ¿Barcos? Barcos. Todo termina aquí. Espera, tu barco no está aquí. Está lloviendo. Pero el trabajador de sanidad dijo que todo lo del drenaje viene a caer aquí. Así es, excepto cuando llueve mucho. El sistema no puede con toda el agua y se desborda. Ahora la tubería y los tanques están protegidos. No todo lo que se dirige aquí necesariamente cae aquí. Justo ahí, baja por el río hasta el océano. ¿El océano? ¿Y cómo voy a encontrar mi trabajo de historia en el océano? Ah, se le ensartaron los aros de plástico. Tranquilos, la ayudaremos y la liberaremos. ¡Mi barco! Al menos creo que ese era mi barco. Mi maestra no va a creer que una tormenta y el drenaje destruyeron mi tarea. Entonces, cuando llueve, ¿todo se va al océano? ¡Qué terrible! Alguien debería advertirle eso a la gente. Sí, deberían pintar un barco con una X en las coladeras para que ningún otro niño vuelva a perder su trabajo de historia. Y también deberían pintar aves, peces y cosas que podrían navegar en los drenajes. Y luego pintar una taza de café con una X para que la gente sepa que lo que tiren terminará en el océano. Es una muy buena idea, Steve. ¿Lo cree? Ah, es decir, sí, lo es. Fue una estupenda idea para tu trabajo, Steve. Ah, gracias. Aunque la mala noticia es que no estarás en clase de historia con Betsy el año entrante. ¡Qué bien! ¡Sí! Veo que tienes talento. Yo no diría eso, señor Quint. Pues yo sí. Estarás en el espectáculo de talentos del pueblo. ¿Qué? ¿Se refiere a mí? ¿Frente al público? No podría. El público me da miedo. ¡Tonterías, Ted! Lo harás muy bien. ¿Qué hay de ti, Jorge? ¿Tienes algún talento?
Hola, Jorge. ¿También actuarás? ¡Qué bueno! Entonces me ayudarás. Haré el trabajo técnico. Cuerdas, escaleras, cortinas. Me serás de gran ayuda. Y ni Jorge ni Bill tuvieron una sola falla. Pero la indicación más difícil estaba por venir. Me gustan las vacas, me encanta la granja. Todo va muy bien. Falta una última indicación, ¿lo recuerdas? ¡Qué vacas tan preciosas! ¡Qué vacas tan graciosas! Tienen leche, queso y demás. 1, confeti. 2, cortina. 3, trampa. 4, panel. 5, cortina, ¿sí? ¡Qué vacas tan preciosas! ¡Qué vacas tan graciosas! Tienen leche, queso ¡Ay, y no! demás. ¡Pueden tropezar! Todo lo que quieras lo encontrarás aquí, en esta vaca gorda y feliz. ¡Ya está! ¡Abre la trampa 13! ¡No! 1C. ¡Ay! ¡No! ¡Qué extraño! Bill era siempre tan responsable. Ribbit, ribbit, ribbit. Ribbit, 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 ribbit. ¡Un minuto! ¡Qué vacas tan preciosas! ¡Qué vacas tan graciosas! Tienen leche, queso y demás. ¿Dónde podía estar? ¡Ay, lindo zorrillito! ¡No te molestes! Cuando ordeño así, tengo leche para mí. Me gustan los lácteos, pero nada como mi vaca gorda y feliz. Bien, respira normalmente. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Un zorrillo! ¡Ay! No haga nada que lo asuste. Jorge sabía que el zorrillo podía arruinar la función soltando su líquido oloroso, pero también sabía que la función debía continuar. ¡No molesten al zorrillo! ¡Por favor! Cuidado, lo soltará. ¡Va a soltarlo! Así que Jorge se concentró mucho. Me gustan las vacas, me encanta la granja. Este es un lugar para mí. Y contó 1, A, B, C. Son preciosas, también son hermosas, más que amigas mis hermanas, las vacas. Hola. Yo iba a hacer la imitación de una rana. Ay, aquí voy. Ribbit. 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 Jorge, lo hiciste muy bien. Eres el mejor tramoyista que hay. Ribbit. ¿Y eso es todo? Vayan afuera todos, también ustedes, muchachos. Oye, con todo este caos, ni siquiera tuve tiempo de asustarme, Jorge. Debo admitir que esa fue una buena imitación de rana. Ay, me está dando por mi lado. Los vegetales salen de la tierra. ¡Es hiedra! ¡Hiedra es monstruoso! No, ay, no, la hiedra es mala, muy mala. Hiedras como estas absorben el agua y nutrientes de la tierra que mis vegetales necesitan para crecer. Y si mis vegetales no crecen, mi comida ya no será fresca.
¿Y si no lo es? Tendré que cerrar. Sí. Prefiero cerrar mi restaurante antes de que la gente piense que la comida de Pisghetti no es lo mejor que han probado. Ay, debo sacar toda esta hiedra, pero después de un largo día de trabajo, ay, estoy muy cansado. Jorge no podía dejar de pensar en el problema del chef Pisghetti. Después de un largo día de trabajo, el cansancio ya no le permitía trabajar. Creo que no me estabas poniendo atención. Te lo repetiré. El zapatero y los duendes. Había una vez un zapatero que trabajaba mucho todo el día. Estaba muy cansado como para terminar su trabajo. Estoy demasiado cansado como para terminar, pensó. Pero si no termino, mi cliente tendrá solo un zapato y querrá irse con otro zapatero. Él tenía mucho sueño. Se durmió y pasó algo increíble. Unos duendes hicieron su trabajo. Cuando el zapatero despertó, no sabía quién había terminado el zapato. Jorge se preguntaba si un pequeño mono podía ser el duende de un chef. ¡Desapareció! ¡La hiedra y también mis vegetales! ¿Qué voy a cocinar? Tal vez no todo lo verde maligno que Jorge había sacado era hiedra. Por suerte, todo estaba abajo en el contenedor. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Serían roedores? Oh, tengo que volver a plantar todo de inmediato. Germinarán vegetales de esas semillas. Estas son zanahorias, esas calabazas y berenjenas. Las plantaré y las regaré. Y crecerán nuevos vegetales aquí. Tardarán en crecer 3 o 4 meses. ¡Eso es mucho tiempo! Hasta entonces no tendré vegetales frescos para cocinar. ¿Los vegetales de la tienda salían de hortalizas? ¿Y los vegetales de hortalizas salían de semillas? Muy bien, ya todo está plantado. Y ojalá como por arte de magia germinaran en la noche. Así todo estaría resuelto. Tal vez el duende Jorge podría ayudar. Tenía que contar cuántas semillas de zanahoria había plantado. Y luego tenía que ir por ese mismo número a su nevera. Chef, las zanahorias no crecen en una noche. ¡Te lo dije! Pero crecieron. Y tengo que saber cómo pasó para hacer que vuelva a pasar. Bien. ¿Puede estudiar mi tierra? Le daré una pizza gratis. Está bien, chef. Le haré pruebas. ¿Me deja la zanahoria? No, lo siento. Es para mi sopa. ¡Oh, Giorgio! Mira, mira, las zanahorias que plantamos ya germinaron. Mientras tenga mis vegetales frescos, no tendré que cerrar. Jorge sintió que había sido un buen duende. ¿Pero por qué las berenjenas y calabazas no habrán crecido? Ah, ya había olvidado las berenjenas y las calabazas. Más tarde iré a plantar eso. Si vuelve a suceder, mañana tendremos guisantes y arúbula. Berenjena, calabaza
Pero ¿dónde estaban los guisantes y la arúgula? ¿Cómo podía Jorge ser un duende sin vegetales frescos? Quisiera saber si de casualidad hiciste algo que no se deba hacer con nuestros vegetales. ¿Se los diste a un zapatero vegetariano? Dígame, ¿plantó una lata de guisantes? ¡Oh! ¡Ahora crecen enlatados! ¡Nettie, amor! ¡Llama a la televisión! ¡Ay, no! Hola a todos. Creo que esto es mío. Verán, Jorge quería ser su duende. ¡Oh! ¿Tú lo hiciste para que mi hortaliza germinara pronto? ¡Oh, Nettie! Nuestro jardín no es mágico. Oh, pero tus platillos sí lo son. ¡Ja! ¡En eso tienes razón! ¡Soy un buen chef! Voy a cocinar todos estos vegetales para todos ustedes. ¡Vamos todos! ¡Tengo hambre! ¿Listo para ser el primer mono en Marte? Es una misión importante. Si el robot se atora, tu trabajo es darle un empujón. 1, despegue. ¡Allá vamos, Marte! El recorrido de la Tierra a Marte normalmente es de 8 meses. Pero Pizza cree haber encontrado un atajo. Sí, de acuerdo con mis cálculos, deben girar a la izquierda en la Luna. Marte era igual a los dibujos del libro de Jorge, excepto que ahora lo veía por su ventana. Pero ya lo averiguó. Jorge estaba en un robot fuera de control en Marte. Tenía que detenerlo. Eso parecía un control remoto. Sí, era el control remoto. Ahora Jorge tenía el control, pero estaba perdido en Marte. Tal vez encontraría el camino usando el libro. Ahí estaban las 2 lunas de Marte. Eso no le ayudaría a encontrar el camino de regreso, pero era grandioso. Estaba en el Valles Marineris. Era como el Gran Cañón, pero más grande que cualquier cañón de la Tierra. También encontró el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar. Y tenía una vista estupenda. Ahí estaba el cohete. Ahora solo tenía que ir allá. El robot se atoró. Tenía que empujarlo para echarlo a andar. Esa era su misión.
La goma de mascar de Einstein salía del mecanismo. Quería ir a decírselo al hombre del sombrero amarillo, pero el robot no caminaba. Por suerte, recordó que era 3 veces más fuerte con la gravedad de Marte. Jorge, ¿estás bien? Estabas profundamente dormido. ¿Te despertó ese ruido? Hice una bomba y explotó. Y se dio cuenta por qué soñó con goma de mascar. Ah, goma de mascar en el panel de control del robot. ¿La ponías ahí cada vez que te decía que dejaras de mascarla? Es que creí que ese era el cesto de basura, perdón. Uy. Jorge, dime cómo supiste eso. Ya quedó. ¡Funciona! ¡Lanzamiento listo! 7 segundos y contando. 3, 2, 1. ¡Despegue! Jorge, salvaste el programa espacial Einstein Pizza. Te estamos muy agradecidos. A veces pienso que el mundo estaría mejor si estuviera controlado por monos. Esta es una de las bodegas más grandes de la ciudad. Aquí tienen de todo. Si ellos no tienen masa, nadie tiene. No tenemos. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Está diciéndome que en toda esta bodega no existe una sola bolsa de masa? ¿No hay ni una? La semana pasada nos faltó una bolsa de un lote. Pero pudo haberse caído allá arriba. Si alguien era experto en trepar, era Jorge. Vaya, suerte que vinimos con un mono. La gerente tenía razón. Ahí estaba una bolsa de masa. ¡No, Jorge! No vayas a bajar con la bolsa en las manos. Solo lánzala. Jorge, lánzamela. Solo lánzamela. La atraparé, confía en mí. Ya estoy listo. Déjala caer. ¡Oigan, cuidado! ¿Qué? ¡Oh! Jorge vio un dibujo de algo que parecía una fábrica. ¿Sería una clave? Los granos de maíz y trigo llegan, se limpian y se inspeccionan. Luego se vacían en este molino, se muelen y así salen convertidos en harina. ¡Esto sí que es grandioso! ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Podría darnos una bolsa de masa? Ah, cuánto lo siento, pero no tenemos masa. Todo esto es harina. ¡Oh! ¿Qué? Discúlpenos, pero como ha llovido poco, la sequía ha retrasado la cosecha. Y sin maíz, no hay masa. Oiga, ¿y de dónde viene su maíz? Pues de los granjeros locales. ¡Esto es maravilloso! Así es, la sequía retrasó la cosecha. Pero gracias a mi tanque de agua, tuve suficiente agua. He cosechado todo el día. Tengo miedo de preguntar, pero ¿usted dijo que ha cosechado todo el día? Sí. Y mi pregunta es, ¿ahora tendrá maíz? Sí.
¡Ya vámonos! Este maíz tiene que llegar rápido con la abuela de Marco. La tortilla express va en camino. ¡Qué bien! Llevaron el maíz al molino, lo convirtieron en masa y lo empacaron. ¡Vámonos, chicos! Llevaron las bolsas a la bodega, donde las empacaron para las tiendas. ¡Ah! ¡Miren eso! Y a la tienda. Llenaron las repisas para los clientes. Venga, señora. ¡Gracias! Y finalmente, a la casa de Marco. Estaba sorprendido. Sabía que el señor Renkin sembraba maíz. Pero no sabía que la comida de la tienda y de las casas de la gente provenían de granjeros como su amigo el señor Renkins. ¡Ya llegó! Hasta ese día, Jorge no sabía lo importantes que eran los granjeros para tanta gente. ¡Sorpresa! ¡Ay, qué bueno! ¡Delicioso, mi amor! A la abuela de Marco le encantaban las tortillas de Marco. Esto es increíble. ¡Qué rica tortilla! Pero a una persona le gustaban más que a todos. ¡Me comería 1 kilo! ¿Hay más? ¡Bien!